Imagina estar en la sala de espera de cualquier hospital, cuando de pronto, una niña, con una mirada inocente y una voz temblorosa, se te acerca, te toma de la mano y te suplica: «Por favor, salve a mi mamá». Lo que nadie imagina es que detrás de ese ruego desesperado se esconde un secreto capaz de cambiar para siempre la vida de todos los que están allí. Hoy voy a contarte una historia, una de esas que estremecen incluso al corazón más frío. Una historia de amor, de abandono y de un destino que se cruza en el momento más inesperado. ¿Alguna vez te sentiste atrapado en una situación que no tiene explicación? ¿Alguna vez sentiste que alguien de tu pasado podría aparecer y cambiarlo todo? Entonces, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque además de descubrir una verdad impactante, vas a entender que incluso en medio de la tragedia, la vida siempre guarda una segunda oportunidad. Y tal vez, como esta pequeña niña, la respuesta que llevas años buscando esté más cerca de lo que imaginas, mucho más cerca. Lily era solo una niña, demasiado pequeña, para cargar con un peso tan grande sobre sus hombros. Su cabello castaño estaba desordenado, pegado a su rostro húmedo, entre lágrimas y sudor, y sus ojos, de un verde casi imposible, brillaban con la luz fría del hospital como dos esmeraldas, llenas de dolor y esperanza. Apretaba con fuerza un osito de peluche gastado, su único amigo fiel, el que la acompañaba cada noche, en medio de la soledad y del miedo. Pero en ese momento no había lugar para juguetes, ni para cuentos infantiles. La vida de su madre pendía de un hilo, y Lily lo sabía. Sabía que tenía que hacer algo, lo que fuera, para salvarla. Fue entonces que vio al doctor Leonardo cruzando el pasillo. Su rostro reflejaba el cansancio de quien ya había luchado muchas veces contra la muerte. Lily no lo pensó. Corrió hacia él y se aferró con sus manitas temblorosas al blanco delantal del médico. Sus ojos suplicantes se encontraron con los de él, y aunque no sabía quién era ese hombre, sintió que podía confiar. Su voz salió rota, mezclada con sollozos y miedo, pero tan sincera, tan pura, que cortaba el alma de cualquiera que la oyera. «Señor doctor, por favor, salve a mi mamá. Yo haré lo que sea, lo prometo. Cuando sea grande, le pagaré». Leonardo se quedó inmóvil. Había enfrentado infinidad de momentos difíciles en su carrera, pero nunca algo como eso. Ese ruego, tan simple, pero tan poderoso, atravesó todas sus barreras y tocó algo dentro de él, algo que creía haber olvidado. Se agachó, quedando a la altura de los ojos de Lily. Intentó sonreír, aunque un nudo en la garganta casi no lo dejaba hablar. Sintió algo extraño, como si esa niña no estuviera ahí por casualidad, como si el destino mismo la hubiera puesto en su camino. Los ojos de la pequeña eran un espejo de desesperación y de fe. Y en ese instante, Leonardo supo, no podía fallarle. James Carter era el tipo de hombre que las revistas de negocios y los noticieros adoraban mostrar como un ejemplo de éxito. Un magnate del sector inmobiliario, dueño de hoteles, centros comerciales y tierras que se perdían en el horizonte. Sus ojos grises, siempre fríos, calculadores, eran la marca de alguien que había aprendido a controlar las emociones y a ignorar los sentimientos. Todo para llegar a la cima. Nada lo afectaba, nada lo hacía dudar, o al menos eso era lo que él creía. Aquella noche, James solo había ido al hospital porque, en medio de una reunión con inversionistas, se cortó el brazo con una pieza decorativa de vidrio. Nada grave, pero su asistente insistió en que lo revisaran por si acaso. Molesto,
Caminaba por los pasillos con impaciencia, irritado por el retraso, ansioso por volver a su mundo de cifras, contratos y decisiones frías. Fue entonces que la escuchó. Una voz frágil, infantil, rompió el silencio con un grito lleno de desesperación y fe. «Señor doctor, salve a mi mamá, se lo suplico». Aquellas palabras retumbaron en su pecho como un trueno. Se detuvo en seco, sin entender por qué, y giró la cabeza en dirección a ese ruego. Había algo en esa voz, algo imposible de explicar, como un eco del pasado, como un sonido que despertaba memorias que creía muertas. Curioso, dio unos pasos, acercándose con cautela, y entonces la vio. Una niña, de cabellos alborotados y ojos verdes, tan vivos, tan profundos, que por un instante James sintió como si algo le golpeara el pecho. Esos ojos. Había algo en ellos que lo descolocaba, algo familiar, antiguo, como una voz lejana que intentaba gritarle desde el ayer. Lily seguía ahí, aferrada al delantal del doctor Leonardo, suplicando por la vida de su madre. James la observaba, y no sabía por qué, pero no podía apartar la vista. Sintió el corazón acelerarse, el estómago dar un vuelco, y una extraña inquietud invadir ese alma que él siempre creyó de piedra. Esa niña no le era extraña. No, había algo en ella que le gritaba desde dentro, algo que lo desafiaba a recordar. Por un instante, flashes confusos invadieron su mente. Una mujer, de cabello castaño, bailando bajo la lluvia. Un beso robado, en un jardín escondido. Una promesa, hecha una noche de verano hace muchos, muchos años. Elisa. El nombre llegó como un susurro, y con él la imagen del rostro que una vez lo hizo creer en el amor. James Carter cerró los ojos, intentando alejar aquella idea. No podía ser. Elisa había desaparecido de su vida hace tantos años. Se fue sin dejar rastros, llevándose consigo palabras no dichas y recuerdos que él intentó enterrar. La había buscado. Sí, por un tiempo. Después, se perdió en el trabajo, en los negocios, en el dinero, intentando olvidar. Y ahora, ahí estaba, en un hospital cualquiera, sintiendo que el pasado se negaba a quedarse enterrado. Los ojos de la niña eran los mismos, exactamente los mismos de Elisa. Ese verde raro, esa mezcla de inocencia y valentía, de miedo y desafío. James sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía ser, pero algo dentro de él, algo que no respondía a la lógica, gritaba que sí, que era posible. El empresario se acercó aún más, casi como hipnotizado, y se quedó a pocos pasos, escuchando la conversación entre el médico y la niña. Cuando el nombre Elisa Ramírez fue mencionado, sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Ese nombre, el que había evitado escuchar durante años, el que había intentado borrar 1000 veces, ahora volvía, con una fuerza implacable. Por un momento pensó en irse, darse la vuelta. Nada de eso le concernía. Él era un hombre poderoso, tenía compromisos, una vida perfectamente planeada, pero algo, quizá el último vestigio de humanidad que quedaba en su corazón, no lo dejó irse. James necesitaba saber quién era esa niña. Tenía que confirmar eso que su instinto le susurraba y que su razón no quería aceptar. Cada latido, cada paso hacia la verdad, lo hundía más y más en un laberinto de recuerdos, culpas y promesas rotas. El mundo de James Carter, ese imperio construido durante años con estructuras de concreto, cifras millonarias y decisiones implacables, se derrumbó en silencio en ese preciso instante. Se acercó a la camilla con pasos lentos, casi arrastrado por un destino que no había elegido. Bajo las luces frías de la sala de emergencias, el rostro pálido y agotado de la mujer tendida allí hizo que algo dentro de él se quebrara.
Los rasgos eran inconfundibles. A pesar del sufrimiento, del dolor y de los años, la reconocería en cualquier lugar del mundo. Era Elisa. El nombre escapó de sus labios como un susurro trémulo, cargado de culpa e incredulidad. Elisa, la mujer que había dejado atrás, sin explicaciones, sin despedidas. La mujer que, una noche, compartió con él sueños, promesas y una pasión prohibida. James sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El corazón latía tan rápido como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Recordó el día en que conoció a Elisa, en un pequeño pueblo donde había escapado, por unos días, del peso de su apellido, de la alta sociedad, de los contratos y los compromisos. Ella era distinta, distinta a todas las mujeres que había conocido. Tenía un brillo en los ojos, una valentía en la voz y una dulzura capaz de derretir el hielo que él mismo había forjado desde joven. Pero el miedo al escándalo, la presión de su mundo y la carga de su apellido lo hicieron partir, sin saber que Elisa esperaba un hijo. Nunca lo supo, jamás lo imaginó. Y ahora, allí, frente a ella, rodeada de máquinas y sábanas manchadas de sangre, el pasado volvía, con una fuerza brutal que ni todo su dinero podía detener. Fue entonces cuando un rayo atravesó su oscuridad. La comprensión lo golpeó de lleno. Esa niña, esos ojos verdes, tan vivos, tan familiares, no podían ser coincidencia. Era el mismo color, la misma mirada que había visto una sola vez en su vida. Y ahora, esa mirada lo observaba, con desesperación y esperanza. Dios mío, ¿esa niña podría ser su hija? El pensamiento le perforó el pecho como una daga, y detrás de él, una avalancha de preguntas. ¿Por qué Elisa nunca lo buscó? ¿Por qué le ocultaría una hija? ¿Cuántos años tenía esa niña? ¿Era posible que, durante todo ese tiempo, hubiera sido padre, sin saberlo? James volvió a mirar a Lily, pero esta vez, con otros ojos. Ya no era solo una niña aferrada al delantal de un médico cualquiera. Era, quizás, su propia sangre. Y las palabras que había oído minutos antes resonaban ahora en su mente como un lamento implacable. Prometo que cuando sea grande te pagaré. Esa pureza, esa fuerza, no venían de la nada. Venían de Elisa. Y tal vez, también de él. El orgullo, la vanidad, la arrogancia. Todo eso se hizo pedazos dentro de James. Allí, en ese hospital olvidado por Dios, el destino, paciente y despiadado, le pasaba la cuenta por años de silencio y distancia. James se arrodilló junto a la camilla, tomando la mano fría de Elisa. Ella abrió los ojos, solo por un momento, y cuando sus miradas se encontraron, todo fue dicho sin necesidad de una sola palabra. Los ojos de Elisa, cansados y llenos de lágrimas, le confirmaron lo que él más temía y más deseaba saber. Ese brillo, esa mezcla de culpa y amor, esa mirada, que preguntaba y perdonaba al mismo tiempo. James volvió a susurrar su nombre y con la voz quebrada le pidió perdón. Perdón por haberse ido, por no saber, por no haber estado antes, por todo. Y ella, con un leve movimiento de cabeza, dejó caer una lágrima que se mezcló con la de él. Lily, sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy importante sucedía, se acercó, tocó la mano de James y con voz temblorosa preguntó: «Señor, ¿usted va a salvar a mi mamá?». En ese instante, James lo supo. Ya no había marcha atrás. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez no la dejaría escapar. Era su deber, su redención. Desde ese momento no importaban las fortunas, ni las reuniones, ni el apellido. La única cosa que realmente importaba estaba ahí, frente a él. Una mujer luchando por su vida, y una niña con los mismos ojos de la única persona que él había amado de verdad.
El silencio del hospital lentamente fue reemplazado por una nueva melodía. Una melodía hecha de gestos suaves, de miradas sinceras y de palabras cargadas con siglos de dolor, pero también con la esperanza de un nuevo comienzo. James, aún aturdido por la verdad que acababa de enfrentar, sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía una oportunidad, una sola, de resignificar el futuro. Y todo comenzaba con esa pequeña niña de ojos verdes, que, sin saberlo, le había devuelto la capacidad de sentir. A la mañana siguiente, mientras Elisa seguía en estado delicado, James le pidió a la enfermera que llevara a Lily a la cafetería del hospital. Había pasado la noche entera sin dormir, sentado junto a la cama de Elisa, reviviendo cada instante que compartieron y tratando de imaginar la infancia de una hija que jamás vio crecer. ¿Cómo habría sido su primera sonrisa? ¿Su primer paso? ¿Habrá aprendido a caminar sola mientras él firmaba contratos y asistía a reuniones a kilómetros de distancia? La culpa pesaba como plomo en su pecho, pero la simple idea de tener ahora una nueva oportunidad lo empujaba hacia adelante. Cuando Lily llegó a la pequeña mesa de la cafetería, sus ojos seguían rojos por el llanto de la noche anterior. James se inclinó, miró dentro de esos ojos que eran como espejos de su propia alma, y con una voz suave dijo: «Espero que te gusten los waffles con chocolate caliente». La niña dudó, por un instante. No sabía cómo reaccionar, pero había algo en ese hombre, algo que no entendía, pero sentía, una seguridad silenciosa, una ternura desconocida para ella. Con un leve gesto de cabeza, se sentó. Mientras saboreaba el primer bocado, James aprovechó para preguntarle por sus cosas favoritas, sus juegos preferidos, sus sueños. Lily le contó, con inocencia, que le gustaría tener una bicicleta roja y un perrito, y que muchas veces se imaginaba cómo sería tener un papá que la llevara al parque o le enseñara a nadar. Cada palabra era como una daga clavándose en el corazón de James. Revelaban cicatrices invisibles, las marcas que deja la ausencia. No pudo evitarlo, y le propuso que, cuando su mamá mejorara, los tres podrían salir juntos. Quizás hacer un pequeño viaje a la playa. Los ojos de Lily brillaron como dos esmeraldas recién descubiertas, y por primera vez en mucho tiempo, ella olvidó el dolor y el miedo. El mundo, en ese instante, se redujo a esa mesa, a ese hombre de mirada triste y sonrisa rota, que la miraba como si fuera la persona más importante del universo. Entre sorbos de chocolate caliente y cuentos inventados para arrancarle risas, James hizo una promesa. Una promesa que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. Tomó la pequeña mano de la niña y con lágrimas que luchó por contener, le susurró: «Te lo juro, delante de Dios, que desde hoy nunca más vas a sentirte sola». En ese instante, un pacto fue sellado, no solo entre un hombre y una niña, sino entre el pasado y el futuro, entre el abandono y la redención. El tiempo pareció detenerse allí. Las personas a su alrededor seguían con sus rutinas apresuradas, pero para James y Lily solo existía esa mesa, ese olor a waffles y la promesa de días mejores. No era un encuentro casual, era una lección profunda sobre el valor de las figuras paternas, tan ausentes en tantas familias latinoamericanas, donde miles de niños crecen deseando a alguien que los proteja, los guíe y les haga sentir que pertenecen a algún lugar. James, que siempre creyó que su fortuna lo hacía intocable, ahora comprendía que su verdadera riqueza estaba en esa conexión pura y sincera. Descubría, aunque tarde, que ningún bien material podía llenar el vacío de un hijo que no se conoció, o de una infancia que se perdió en la soledad. Pero allí, frente a esa niña valiente, James se prometía que, si no pudo estar al principio, estaría presente en cada capítulo a partir de ahora.
El hospital respiraba tensión en aquella madrugada. Los pasillos, antes llenos de pasos apresurados y murmullos constantes, ahora parecían asfixiarse bajo el peso del silencio. Cada segundo que pasaba era un golpe seco en el pecho de James. Caminaba de un lado al otro frente a la sala de cirugía, mientras las agujas del reloj torturaban su ansiedad con cada tic, con cada tac. Detrás de esas puertas frías, bajo luces implacables, Elisa luchaba entre la vida y la muerte. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad y por años de lucha solitaria, apenas lograba resistir al trauma que la había llevado hasta allí. Los médicos, con rostros tensos y manos veloces, hacían todo lo posible. Intentaban frenar la hemorragia, reparar los daños internos, pero la gravedad del caso dejaba suspendida en el aire una amenaza constante, la amenaza de perderla. James, ya sin la frialdad típica del empresario acostumbrado a números y contratos, apretaba con fuerza los papeles de autorización que había firmado minutos antes. Había dado su palabra y ofrecido su fortuna para que se usara lo mejor de la medicina en el intento de salvar a la mujer que, hacía tantos años, había dejado atrás. Sin dudar, pidió a los mejores especialistas, ordenó traer los equipos más modernos y prometió doblar el pago de cada enfermero que no se alejara de su lado, ni un segundo. Mientras tanto, en una pequeña sala de espera, Lily dormía, acurrucada en una silla vieja, abrazada a su oso de peluche gastado, su único amigo constante en los días más duros. Las manitas de la niña sujetaban con fuerza al muñeco, como si, con ese abrazo, pudiera proteger a su madre, donde quiera que estuviera. Un rayo de luz se filtraba por la cortina sucia, iluminando su carita cansada, marcada por noches sin dormir y preocupaciones que su pequeño corazón no podía sostener. Incluso en su sueño inquieto, sus párpados temblaban, y de vez en cuando un susurro escapaba de sus labios. «Mamá, por favor, quédate conmigo». James la observaba en silencio, con un nudo en la garganta y una culpa más pesada que nunca. Nunca, en todos sus años de conquistas materiales, había sentido la impotencia que ahora lo consumía. Daría todo, cada centavo de su fortuna, por volver a oír la voz de Elisa, por tener la oportunidad de pedir perdón, por recuperar el tiempo que le fue robado por la arrogancia y la distancia, y más que nada, quería ser digno de esos ojos infantiles que, sin saber quién era, confiaban en él con una pureza desarmante. El reloj marcaba las 3 de la mañana, cuando el cirujano salió de la sala con el rostro agotado y los ojos rojos de quien acaba de librar una batalla difícil. James se acercó, el pecho oprimido, y la expresión del médico hizo que su corazón vacilara. Hubo complicaciones graves. Elisa había perdido mucha sangre. Su estado era crítico, pero estaba viva, aún inconsciente, pero viva. La lucha continuaba, y las próximas horas serían decisivas. Alivio y desesperación se mezclaron dentro de James. Se pasó las manos por el rostro y sintió su piel húmeda, sudor y lágrimas que no se atrevieron a caer. Agradeció al equipo médico y renovó su orden con firmeza. Nada debe faltar. Medicamentos, transfusiones, equipos, lo que sea necesario. El dinero ya no tenía valor por sí solo, sino por su poder de darle más tiempo a quien él le debía tanto. Tantas palabras no dichas. Cuando regresó junto a Lily, vio que la niña seguía dormida, pero su rostro, por primera vez, parecía un poco más tranquilo. Se sentó a su lado, sin fuerzas para despertarla y decirle que, por ahora, su mamá seguía luchando. Tocó con delicadeza el cabello fino de la pequeña y cerró los ojos, murmurando una oración silenciosa, una que no hacía desde su juventud. Le pidió a Dios que le diera fuerza a Elisa, que protegiera esa vida inocente y que,
Si un precio debía pagarse, fuera él. La madrugada avanzó, y cada tic del reloj caía como una sentencia. Pero en ese hospital, olvidado por la gran ciudad, algo estaba cambiando. No era solo la lucha por la vida de una mujer, era la lucha por la redención de un hombre, por la supervivencia de una niña, y por la reconstrucción de una historia que, aunque marcada por el dolor, aún podía tener un capítulo de esperanza. Fueron 23 días de incertidumbre, noches interminables, marcadas por el sonido de los monitores cardíacos y los susurros de oraciones desesperadas. 23 amaneceres, en los que Lily, con sus ojitos cansados, preguntaba a cada enfermera que pasaba: ¿Ya despertó mi mamá? James se mantuvo firme, dividido entre un trabajo que ya no podía sostener y aquel hospital, donde el tiempo parecía haberse detenido dentro de un cuarto pequeño, frío y cargado de recuerdos que lo atormentaban más que cualquier pesadilla. La mañana del día número 23, el sol atravesaba las cortinas grises e invadía el cuarto con una suavidad que parecía un presagio. Lily, sentada en la butaca junto a la cama, sostenía la mano de su madre, sin soltarla jamás. Las enfermeras ya se habían acostumbrado a aquella pequeña centinela, fiel y silenciosa, que dormía y despertaba allí mismo, con su osito entre los brazos y la esperanza tatuada en la mirada. James, del otro lado del cuarto, observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir el sagrado ritual entre madre e hija. Y entonces, un leve movimiento en los dedos de Elisa rompió el espeso silencio. Sus ojos, antes inmóviles, se movieron debajo de los párpados cerrados, hasta que, como si luchara contra siglos de peso, finalmente los abrió. Una mirada nublada, perdida, pero que poco a poco fue encontrando foco. Lily lo sintió al instante. El corazón le dio un salto, y Elisa intentó sonreír, pero sus labios estaban secos, la garganta árida. Solo pudo dejar escapar una lágrima. La imagen de su hija tan cerca, tan fuerte, tan pequeña y a la vez tan valiente, le trajo una oleada de emociones guardadas por años. Apretó suavemente la mano de la niña, y eso fue suficiente. Lily se lanzó sobre el pecho frágil de su madre, llorando bajito, como quien, por fin, podía volver a respirar tras haber vivido en la oscuridad. James se acercó despacio, con el pecho apretado, sintiendo que ese momento no le pertenecía, y al mismo tiempo era el instante más importante de toda su vida. Elisa lo vio, y por un segundo el mundo pareció girar al revés. Los recuerdos llegaron como una tormenta. El rostro de aquel hombre que por años intentó borrar de su memoria estaba allí. Las heridas, el abandono, las noches en vela, llorando sola mientras su vientre crecía. Todo volvió, pero junto con el dolor, también nació con fuerza la imagen de Lily, y entonces comprendió algo con certeza. Esa niña merecía la verdad, sin importar cuánto doliera. Con voz débil, ella susurró: «James, ella es tu hija». La frase quedó suspendida en el aire, como un trueno silencioso. Lily levantó la mirada, confundida, sin comprender aún el peso de aquellas palabras. James quedó inmóvil, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el nudo en su garganta no le permitió decir nada. Solo se acercó, se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Elisa. Ya no había espacio para el orgullo, para las excusas vacías, ni para justificaciones tardías. Ese era el momento en que el pasado y el presente chocaban de frente, obligando a ambos a reconocer lo que siempre había estado allí. Lily miraba de uno al otro, hasta que, finalmente, comprendió. La emoción en los rostros de los adultos le reveló una verdad que cambiaría su vida. Entonces, con un impulso puro,
lleno de inocencia, tocó el rostro de James y preguntó: «¿Papá?». Esa vocecita frágil rompió las últimas defensas de James. Las lágrimas cayeron sin vergüenza, y abrazó a la niña con una fuerza desesperada, como quien jura no volver a alejarse jamás. Elisa los miraba, con el pecho oprimido. Las viejas heridas seguían allí, pero ahora mezcladas con una inmensa voluntad de comenzar de nuevo, de permitir que Lily tuviera aquello que la vida le había negado por tanto tiempo. Ya no había razones para esconder la verdad, ni para alimentar el rencor. En aquel cuarto, iluminado por la luz suave de la mañana, 3 vidas, fragmentadas por el tiempo y el dolor, se reunían en un abrazo marcado por lágrimas, confesiones y la esperanza de que incluso después de tanta herida, el amor aún podía escribir una nueva historia. Y ahora, querido espectador, después de haber vivido esta montaña rusa de emociones, de ver cómo el destino jugaba con los corazones de 3 almas marcadas por la ausencia, por el dolor y por los desencuentros, yo te pregunto, ¿y tú? ¿Qué harías si de un momento a otro la vida te pusiera frente a una hija de la que nunca supiste que existía? ¿Cómo reaccionarías al ver en los ojos de una niña el reflejo de lo que un día fuiste y de lo que dejaste de ser? Porque esta no es solo la historia de James, de Elisa y de la pequeña Lily. Es la historia de todos nosotros, de los que cargamos cicatrices antiguas y que a veces dejamos que el orgullo o el miedo entierren las verdades que más importan. La vida está hecha de encuentros y de despedidas, de errores que parecen imperdonables y de momentos en los que el destino nos da la oportunidad de reparar lo que creíamos perdido para siempre. James tuvo esa oportunidad. Él, que pensaba haber enterrado el pasado, descubrió que la vida, de vez en cuando, tiene su propia manera de confrontarnos y que nadie puede huir eternamente de aquello que el corazón nunca olvida. Esta historia nos recuerda que las segundas oportunidades sí existen, que el amor, aunque herido, aunque rechazado, siempre sabe cómo volver, que la inocencia de un niño puede curar las heridas más profundas y que, a veces, una simple casualidad cambia nuestro destino para siempre, porque lo que parecía una noche cualquiera de guardia en el hospital se convirtió en el capítulo más importante en la vida de James. Y todo porque una niña, con más valentía que muchos adultos, se atrevió a pedirle ayuda a un desconocido, sin imaginar que ese hombre era en realidad la pieza que faltaba en su mundo. Y ahora, si esta historia tocó tu corazón, déjanos un corazón en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor siempre encuentra la forma de renacer. Y por supuesto, suscríbete al canal, porque aquí, cada semana, te traigo historias reales o inspiradas en hechos verdaderos, que devuelven la fe en las personas, en las segundas oportunidades y en el poder de la verdad. Hasta la próxima, querida familia.